¿Qué tal, amigos de Charlas de Leyenda? Nuevamente con ustedes en otra parte de aquí de la colonia Chimalistac. En este punto nos encontramos en la Plaza Federico Gamboa, una plaza que es muy importante. Federico Gamboa es un escritor de principios del siglo XX que va a ser recordado porque él va a generar lo que sería el primer bestseller mexicano. El bestseller que inclusive en su escultura, en este busto que tenemos, estaría mencionado. El libro de Santa, hecho en 1903. Aquel libro que fue llevado a la pantalla, a la pantalla grande por 4 ocasiones. La primera de ellas, estaríamos hablando de una película completamente de cine mudo. Sin embargo, la que es más importante es la segunda película que se va a hacer de este libro. Una película que va a tener como reparto a esta Lupe Vélez, si mal no recuerdo, que por cierto hace un par de años que falleció, ya de muy alta edad. Esta película fue grabada entre 1932 y 1934, y lo importante de esta película es que se va a convertir en la primera película que va a empalmar lo que es la parte sonora con la parte cinematográfica, con la parte de fotografía, lo que la convierte en la primera película hablada en el cine nacional, o de la cual tenemos memoria. Una película que va a ser amenizada por la música de Agustín Lara. Y en este caso tenemos que, por ejemplo, muchas de las calles, por lo menos un par de calles de aquí, de la zona de Chimalistac, van a llevar el nombre de los personajes principales de esa película. Que estaríamos enfrente a mí, que sería la calle de Santa, aquella mujer que va a reflejar lo que es la tragedia de las mujeres que pasaba al principio del siglo XX, en donde ella se enamora de un general, o de un soldado. El soldado no la hace formal, los hermanos se dan cuenta de esto y ella termina en un burdel, y ahí donde conoce al músico, un músico ciego cuya vida ha sido una vida de tragedias. El ciego se enamora de ella. Este hombre llevaba por nombre Hipólito. Se enamora de ella, y ella, al final de cuentas, se le confiesa su amor. Ella no le hace caso. Ella se termina enfermando de cáncer, termina aceptando el amor y el cariño de este Hipólito, pero ya en una etapa terminal, lo que nos lleva a que es una tragedia total, porque nunca se llega a vivir plenamente con este Hipólito. Y en la calle de Hipo, que se llama así en honor a Hipólito, estaría justamente aquí a una cuadra a la izquierda. Y bueno, eso es la parte por lo que hace aquí al Parque Federico Gamboa, que lo hace muy importante. Pero el Parque Federico Gamboa también va a tener una zona muy importante, y lo que vamos a tener es la capilla de San Sebastián, una capilla que nos data del año de 1535. Estamos hablando de que es una de las primeras capillas que se van a establecer aquí. Esta capilla va a ser establecida por los hermanos dominicos, e inicialmente esta capilla va a ser una capilla abierta, no como la vemos actualmente la vemos cerrada. Sin embargo, si caminamos por acá, vamos a ver claramente cómo esta capilla fue cerrada. Las capillas abiertas no hay, ya lo he comentado antes, es básicamente para el sincretismo que van a tener las ideas cristianas, que los van a sincretizar los monjes perfectamente con las ideas de los naturales, con las ideas indígenas. Como vemos aquí, vemos un arco. Bueno, imagínense, este arco antes no existía. Esta parte fue añadida posteriormente. ¿Por qué? Porque la cerraron la capilla. Les digo una capilla abierta porque es una capilla de indios. Aquí los indios venían a aprender el catecismo. Y les comento, al final de cuentas, esta capilla, a pesar de que es muy antigua, también tenemos que no tiene grandes ornamentaciones de la época, a excepción de un retablo que se encuentra aquí adentro, que tiene que ver específicamente con la parte novohispana. Pero bueno, esta es la capilla de San Sebastián. San Sebastián va a ser recordado por una simple y sencilla razón. San Sebastián es uno de los principales santos que van a enmarcar la orden de los dominicos. San Sebastián es San Sebastián mártir, como lo dice. Obviamente estaríamos hablando de, si ustedes ven, entran a una iglesia, por lo general todos los santos los vamos a encontrar perfectamente vestidos.
San Sebastián va a ser uno de los pocos santos que vamos a encontrar con el torso desnudo. A él y al igual que a Jesucristo lo vamos a ver de esa manera. ¿Y por qué? Porque San Sebastián, o Sebastián en aquel momento, era un soldado romano. Este soldado romano lo que tenía es que él se volvió cristiano. Este Diocleciano lo manda a que mate cristianos. Él se niega a matar cristianos porque dice que su general es Cristo. Entonces le dice, bueno, que tu general te salve, y lo condena a saetearlo. Las saetas eran las que se usaban en el Imperio Romano, que eran una especie de lanzas, era lo que se usaba. Sin embargo, él es amarrado a un árbol, es desnudado y es atravesado con saetas. Sin embargo, él no muere. Él termina sobreviviendo al castigo, y lo que hace es, cuando se cura, se vuelve a aparecer ante el emperador diciéndole que su Dios lo salvó, y él dice, bueno, pues salve por segunda vez, y agarra y le manda a los soldados que lo vuelvan a azotar, y esta vez sí lo azotan hasta la muerte, y termina siendo al final de cuentas azotado San Sebastián. San Sebastián es muy importante no solamente en la parte teológica. Si uno piensa de muralismo, por lo general siempre va a pensar que los grandes muralistas, o que el padre del muralismo, me van a decir que es el Dr. Alt, posiblemente me digan que es Diego Rivera, o que es José Clemente Orozco, y en algunos casos algunos van a ser más aventurados que decirme que es David Alfaro Siqueiros, pero sin embargo eso está equivocado. El primer muralista, o el padre del muralismo en México, se llama Roberto Montenegro. Y el primer mural que tenemos en México lo vamos a encontrar en lo que fue un templo jesuita, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, actualmente Museo de las Constituciones, que se encuentra atrás de San Ildefonso. Y ese Correo Mayor, y no, es Carmen y Justo Sierra. En esa esquina vamos a encontrar el templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Y ahí vamos a encontrar una representación, o el primer gran mural que se hace, y casualmente es San Sebastián. San Sebastián va a ser la persona que va a ser retratada en ese mural. La única diferencia que a él le va a tocar vivir con aquella época de la sociedad puritana, porfiriana, que le va a decir que ese mural no debe estar así, y terminan vistiéndolo a San Sebastián, pero de una forma muy bizarra, porque San Sebastián va a terminar vestido como si fuera un soldado del medievo, como si trajera una armadura metálica. Y bueno, así va a acabar San Sebastián. Otro de los recuerdos que tenemos, y muy al principio de esta iglesia, es lo que enmarca una cruz atrial. La cruz atrial, por lo general, era la parte central de lo que era el atrio, y aprovechaban aquellas creencias de los mexicas o de los naturales para hacer una cruz sobre lo que ellos llamaban una teana. ¿Qué sería esto? Este montículo de piedras que sería construido, y estaríamos hablando de esta cruz, que si vemos en los detalles, estaría adornada por plumas. ¿Por qué? Porque nos recuerda mucho al arte tequique, que pertenece a los naturales de la zona, porque no hay que olvidar que gran parte de lo que se construye en la Nueva España va a ser hecho por las manos indígenas. Y bueno, vamos a dirigirnos ahora a lo que, bueno, tenemos la Casa de Cultura, la Casa de Federico Gamboa, y vamos a dirigirnos hacia la calle de San Ángelo. Yo les llegué a comentar en el programa anterior de aquel encuentro que va a tener Santo Domingo, San Francisco, con San Ángelo. San Ángelo va a ser la persona que le va a dar el nombre a esta calle, porque van a llegar posteriormente lo que son la orden de los carmelitas descalzos a esta zona, y van a convertirnos sus huertas, y van a traer ellos como parte de su ideario el culto a San Ángelo. También mártir, él se dice que va a pelear contra las ideas heréticas de aquella época, sobre todo de la parte de los cátaros, allá en lo que es la zona del sur de Italia, en específico en Sicilia. Él va a convencer a la esposa del gobernante de Sicilia que se aleje de las costumbres de cátaros, y él, en venganza, lo que va a hacer a asesinar a San Ángel con 5 espadazos, o lo va a atravesar 5 veces por la espalda. No duró muchos días viviendo San Ángelo, él realmente vivió unos 4 días. Sin embargo, él va a ser parte de lo que es este mito de la defensa de la fe. Va a ser muy importante por eso, porque al final de cuentas,
con su muerte, lo que logra hacer es convertir lo que era el pueblo de Sicilia al cristianismo. Y bueno, esta calle nos recuerda, sobre todo la parte del fondo, nos recuerda a esa alegoría de San Ángel. No hay que olvidar que, por ejemplo, ahorita que lleguemos allá y observamos el cuadro, usualmente lo que se hace con las leyendas áureas de los santos es retratarlos con el instrumento de su martirio, sobre todo si fueron martirizados. En este caso, San Ángel va a estar obviamente con el cristianismo en sus manos, y en otra mano va a tener una espada. La espada que nos recuerda que él fue asesinado a través de una espada. Y igual lo vamos a ver, por ejemplo, o con otros ejemplos, por ejemplo, San Pablo, que también va a tener una espada, porque fue decapitado. Vamos a tener, por ejemplo, igual a otro santo, a San Lorenzo, que siempre va a aparecer con una parrilla, porque él sí fue un santo cocido a la parrilla. Término completo, porque finalmente fue dorado. Se dice que cuando estaban martirizándolo los romanos, él ya les dijo: ¿saben qué? Como que ya me voltean, porque ya este lado ya está bien cocidito, y falta este otro lado porque se cosa. Y así vamos a ver, por ejemplo, ese cuadro de San Ángel, donde estamos viéndolo precisamente la representación en su mano derecha de la espada, que nos recuerda precisamente lo que les comentaba. Ahora, aquí en San Ángel, perdón, aquí ya en Chimalistac, podríamos hablar de la parte antigua de Chimalistac. Chimalistac es un pueblo que se fundó para el año de 1200. En este caso, cuando se funda el pueblo de Chimalistac, significa el escudo blanco. Si vemos a Chimalpopoca nos recuerda lo que es el escudo humeante. Pero en este caso vemos la espada y la cruz que nos recuerda, ¿no? La cruz que dice que quieren contra Dios. Pero bueno, Chimalistac va a ser una zona que se va a ser conocida como la zona del escudo blanco. ¿Por qué? Por eso significa Chimalistac. Chimalistac tiene que ver mucho con los mitos fundacionales de los mexicas, porque si uno ve representaciones de Huitzilopochtli, siempre lo va a ver utilizando un escudo blanco. Este lugar también era considerado como un lugar de cacería. La gran ceremonia de la cacería se efectuaba aquí. Aquí venían los guerreros mexicas a perfeccionar sus artes en guerra, sobre todo cazando. En este caso era una gran ceremonia que se hacía, y aquí se cazaban venados, por ejemplo, cuando todavía había animales aquí en los territorios mexicas, en los territorios de la náhuatl. A pesar de que este pueblo perteneció inicialmente a los tepanecas, y posteriormente, ya en los últimos tiempos, perteneció al pueblo o al señorío de Coyoacán. Aquí en este caso, el último de los grandes señores de aquí de Chimalistac o de Coyoacán, Guzmán Iztolinque, él va a ser la persona que va a agarrar y va a ceder estos terrenos a los dominicos inicialmente, y los dominicos posteriormente van a ceder estos terrenos a los hermanos carmelitas. En este lugar se construyeron lo que fueron las huertas del convento del Carmen, convento que el día de hoy se encuentra localizado en la zona de San Ángel. Sin embargo, estamos entrando y vamos caminando, en este caso, una calle que se llama la calle de Paseo del Río. Esta calle de Paseo del Río realmente era eso, un río, el río de la Magdalena. Este río que está actualmente entubado, y va a ser otra vez expuesto, o va a salir a la superficie este río en la zona de San José del Altillo, allá donde empieza Coyoacán, lo que se conoce el puente de Panzacola. Bueno, ahí va a volver a ser abierto al aire libre este río que cruzaba las huertas carmelitas, y que además servía en específico para algunos ejercicios que podemos ver, que van sobre todo porque al día de hoy nos quedan 3 puentes en esta zona, 2 puentes peatonales, un puente de servicio, y sobre todo uno de los puentes peatonales va a convertirse en lo que es el principal puente de ejercicios. ¿Por qué? Porque es el más grande, además que se llama como el puente del Púlpito. En este caso, este puente servía precisamente para eso, para los ejercicios de los hermanos carmelitas, los cuales los sacerdotes
sinodales, por decirlo así, se ponían alrededor del río, y él se separaba al púlpito a intentar dar misa. Y perfectamente lo tenían que oír todos los hermanos. ¿Para qué? Porque eran ejercicios de voz, ejercicios vocales, para que su voz tuviera la fuerza suficiente para que él pudiera ser aprobado en este caso. Otras versiones nos dicen que además de eso, el puente se usaba específicamente para, como ellos tenían también voto de silencio, que lo usaban de alguna u otra manera para desahogarse. Aquí también tenemos una ermita, no vamos a pasar por ella, está un poquito oculta, que se conoce como la ermita del silencio. ¿Por qué? Porque era una ermita donde ellos se llegaban a ir a meditar, pero tenía una pequeña característica, que tenían una perfecta acústica. Entonces, si uno hablaba de un lado, perfectamente lo escuchaba el otro monje del otro lado. Esto es por cuestiones de acústica. Sin embargo, era la manera en que ellos se podían comunicar, y en este caso, pues ellos podían salir lo que era pues hablar entre ellos. Esa ermita fue construida por un personaje, Fray Andrés de San Martín. Fray Andrés es muy importante en la Nueva España por una simple y sencilla razón. Él llega a finales del siglo XVI, principio del siglo XVII. Sin embargo, igual que con él, llega Henrik Martin, que es, si ustedes han ido a catedral, ya han visto un monumento que está al lado de catedral, de una mujer. Esa mujer es la Patria, y que es un monumento cuadrado que en cada una de las caras nos habla de algún lago de la Ciudad de México. Bueno, ese monumento se conoce como el monumento exográfico de la Ciudad de México, y se conoce también como el kilómetro cero. Cualquier medición parte de ahí, pero bueno, resulta que Henry Martin es la persona que va a estar encargada de hacer el desagüe de la Ciudad de México. Sin embargo, en 1929 se da lo que se conoce como la tormenta o la tempestad de San José, que termina hundiendo la Ciudad de México durante 5 años. Durante 5 años la Ciudad de México estuvo hundida, la gran inundación de 1929. Y le echan la culpa, la inundación, curiosamente, a una obra o un drenaje mal trazado por Henry Martin. Sin embargo, el personaje que va a salvar esa obra de Henry Martin, o que va a retocar esa obra de Henry Martin, va a ser Fray Andrés de San Miguel. Y Fray Andrés de San Miguel, le digo, es importante porque tanto en la zona de San Ángel, él va a construir el convento del Carmen, y sobre todo, su obra maestra va a ser el convento del Santo Desierto, ese que se encuentra ahí en el Desierto de los Leones. Y bueno, él va a construir esa parte, además gran parte de las obras que va a hacer, sobre todo también los puentes, la ermita del silencio. Y bueno, así se va a dedicar en este caso a hacer esto, porque hay algo muy, muy interesante que pasa, sobre todo con las órdenes religiosas. Están lo que se llaman los padres legos. En alguna ocasión comenté una leyenda del padre Lego, pero Lego significaba algo. Significaba que además de sacerdotes, tenían otra profesión. Y en este caso, la profesión que tenía el padre Fray Andrés de San Martín era la arquitectura. Entonces, él se dedicó, y grandes tratados de arquitectura los va a tener el padre Fray Andrés de San Martín. Por eso es importante, sobre todo dentro del organigrama carmelita. Los carmelitas, omití a decirlo, llegan a la Nueva España para 1562. Son una de las órdenes que llegan no tan temprano a la Nueva España. Sin embargo, también es una orden muy vieja. Es más, de hecho, ellos sostienen que su orden es más vieja que cualquier otra orden, porque ellos usualmente uno ve las órdenes que San Jerónimo es el fundador de los hermanos Jerónimos, San Francisco de los sanfranciscanos, Santo Domingo de Guzmán de los dominicos. Sin embargo, si uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el de los carmelitas descalzos? Bueno, el de los carmelitas descalzos tiene que ver específicamente con Elías. Estamos hablando de un personaje bíblico, estamos hablando de uno de los grandes profetas, sobre todo de la parte mosaica, de las ideas judaizantes. Sin embargo,
Los hermanos carmelitas van a tener esa consigna de que ellos pertenecen a lo que es son seguidores de Elías. En este caso, estamos llegando, como les comentaba, a uno de los puentes principales de aquí, de lo que es la Avenida del Río, al puente del Púlpito. Bueno, imagínense que además de que los monjes carmelitas se encontraban aquí, también lo aprovechaban. Si han visto algunos cuadros, por ejemplo, de José María Velasco, aquel gran paisajista mexicano, vamos a ver cuadros de la bandera. En este caso, aquí también venían a lavar las mujeres. Y esto me recuerda dos cosas. La primera, que nunca vengan aquí de noche, por dos razones. La primera, porque dicen que saltan. La segunda, porque dicen que en este puente todavía se llegan a aparecer algunos monjes. Sí, o sea, yo por eso no vengo. Sin embargo, también aquí, imagínense que aquí corría el río. Aquí lo que tenían las mujeres, venían a lavar y luego venían acompañados de los hombres. En una ocasión, ellos escucharon cómo llegaba o cómo pasaba al lado de ellos, sobre todo ya cuando iba a caer la tarde, que ya era que la visión era muy poca, cómo pasaba un caballero perfectamente vestido de negro, vestido con botonadura de plata, y pasaba todas las noches por aquí. Causaba revuelo este caballero por una simple y sencilla razón. Era muy extraño que un caballero pasara por aquí, por estos rumbos. Y así pasaron muchos días y el caballero se empezó a volver célebre. Sin embargo, esto llamó la atención de los pobladores del lugar, los cuales quisieron saber quién era ese caballero. Y este caballero resulta que cuando ellos se dan cuenta, ven que este caballero, perfectamente vestido de charro, tenía una pequeña característica: no tenía cabeza. Entonces, a partir de ese momento, se empezó aquí a correr el rumor de que este lugar era habitado por un charro sin cabeza. En este caso, decían que en algún momento este charro tenía que ver específicamente con la gesta, sobre todo cuando la época más bien chinacos, con la época del Segundo Imperio, cuando este hombre trata de llevarle noticias, sobre todo a los imperialistas, es tomado por los liberales y los liberales lo torturan y le cortan la cabeza. Entonces él dice la leyenda que él se aparece aquí todavía buscando su cabeza. Sin embargo, sigue pasando por esta zona. Así que dos cosas. Entonces le sumamos una más. Se pueden venir aquí, pueden ver al fraile que se aparece. Pueden ver en este caso también al charro sin cabeza. O también, más noche, pueden ser las víctimas de un asalto. Pero bueno, ¿por qué? Porque aparte esta zona es una zona muy tranquila. Esta zona la podemos ver que es una zona completamente de esparcimiento. Es una de las pocas zonas. Yo a esta colonia le llamo una colonia perdida en el tiempo. ¿Por qué? Porque todavía en esta colonia podemos ver que las calles son empedradas. Podemos ver una mezcla todavía de algunas casas novohispanas, algunas casas porfirianas y algunas casas del principio del siglo XX, las cuales todavía nos hablan de aquel pasado de México que se niega a morir. Le decía, este puente, si lo vemos, es un puente, está, como comento, hecho de piedra. También la casa del fondo es hecha de piedra. ¿Por qué? Porque esta zona también fue producto de una erupción volcánica. Hace 2000 años el Xitle hizo erupción. Y en esta erupción lo que va a arrojar es piedra volcánica que va a ser ocupada sobre todo por los carmelitas en este caso para construir esta serie de puentes. Le digo, este es el puente principal llamado el puente del Púlpito. Y bueno, aquí en esta zona de Chimalistac, pues concluimos esta breve visita a esta zona. Los invito a que se den un paseo por aquí, caminen estas calles. Traten de no pensar en los carros, porque al final de cuentas, si no fuera por los carros, estaremos viviendo en otra época. Bueno, este es uno de los grandes barrios de aquí, de la Ciudad de México, encontrado en Chimalistac, en la zona de San Ángel. Y bueno amigos,
pues muy buenas noches. Les agradecemos mucho a la producción, agradecemos mucho a mis compañeros que no estuvieron presentes. Espero que la próxima semana estén presentes, pero bueno, no importa. Me tendré que aventármela yo solo, no hay ningún problema. Y bueno, y esta es parte, como les digo, de esto, de una charla de leyenda. Y bueno, muy buenas noches y que descansen.